Primer caso de enfermedad neurológica aguda confirmado en el departamento de Guatemala, mientras un brote preocupa al país con 51 casos reportados. El Ministerio de Salud está investigando la posible relación con la bacteria Campylobacter. 3 víctimas mortales y aumento de contagios principalmente en Suchitepeques y Retaluleu. Equipo de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos se despliega en Guatemala para investigar enfermedad neurológica en Suchitepeques. Sorpresa en educación, el gobierno deroga el programa Seguro Médico Escolar, cambios para estudiantes y padres. Cambios en el horizonte de la aviación, destituyen a Francis Argueta como director de Aeronáutica Civil en medio de investigaciones y deficiencias administrativas. Desmantelan red de estafa interna en el Ministerio de Trabajo, empleados cobraban por visas laborales. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Este lunes inicia la semana, inician las noticias. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto, aquí estamos ya preparados, una jornada interesante que usted tiene que conocer. Hay que estar informados. Vamos a las noticias en este momento. Mire, el Ministerio de Salud ha confirmado el primer caso de la enfermedad neurológica aguda en el departamento de Guatemala, dentro de un brote que ha afectado a diversas regiones del país. Hasta el 4 de febrero se han reportado un total de 51 casos a escala nacional. 51 casos han sido confirmados de la enfermedad neurológica aguda sospechoso de Guillain-Barré. En Guatemala, 40 de estos provienen de Suchitepeques, seguido de Retaluleu con 6 casos, Huehuetenango y Quetzaltenango con 2 cada uno. Y se ha confirmado el primer caso en la ciudad de Guatemala, aunque hace 2 semanas estuvo en Suchitepeques. Del total de casos, 39 están en proceso de recuperación, 9 permanecen hospitalizados y se han registrado 3 fallecimientos confirmados hasta el momento. Ahora sigue siendo desconocido el origen del contagio. No obstante, el Ministerio de Salud ha confirmado la presencia de la bacteria Campylobacter, lo que plantea una posible relación con el brote. Tenemos 16 muestras ya positivas para varios patógenos o bacterias o virus que pueden dar alguna enfermedad de tipo gastrointestinal y que pueden estar generando después de esta infección o durante esta infección, 1 o 2 semanas después, detonar en este síndrome de Guillain-Barré. Estamos hablando de que hemos identificado Campylobacter en una gran, prácticamente en un 60% de los casos, aunque tenemos ya 14 muestras que están totalmente positivas para Campylobacter, pero hemos identificado otros virus como E. coli, como Shigella, son bacterias enteropatógenas que causan enfermedad gastrointestinal y que después pueden desencadenar un síndrome de Guillain-Barré. Por eso estamos precisamente haciendo el llamado a toda la población para que puedan extremar sus medidas de higiene en la preparación de alimentos, en el consumo de agua segura. Esto es sumamente importante para evitar este tipo de enfermedades. La alarma epidemiológica se deriva a que si bien mensualmente se suelen registrar entre 2 y 3 casos, ahora se están reportando entre 1 y 2 diarios, principalmente en Suchitepeques y Retaluleu. La mayoría de los pacientes pertenece al grupo comprendido entre 30 a 64 años, con 35 casos. Con imágenes de Óscar Vázquez, reportó Andrea Domínguez. Por cierto, investigadores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades realizan pruebas moleculares y análisis de muestras, esto para determinar la naturaleza de la enfermedad neurológica en la región de Suchitepeques. En respuesta al brote de una enfermedad neurológica aguda en Guatemala, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC en Estados Unidos han desplegado un equipo de expertos para ayudar a la investigación y determinar su causa. Desde el 30 de enero de 2024, un equipo multidisciplinario que incluye a médicos de los CDC han estado trabajando en la región de Suchitepeques, donde se ha registrado la mayoría de los casos. Junto con expertos de OPS y la OMS, los CDC están llevando a cabo una exhaustiva investigación para identificar
identificar posibles factores desencadenantes de la enfermedad. Por parte del Ministerio de Salud también se investiga sobre los casos en hospitales y el seguimiento a pacientes. A través de entrevistas a los afectados buscan identificar un factor común para orientar su estudio. Otra parte del equipo local también está realizando trabajo de campo para la toma de muestras de agua, alimentos, algún tóxico o metales pesados, las cuales se están enviando al Laboratorio Nacional de Salud para su respectivo análisis. En cuanto a la labor de los CDC, es más específica y está más relacionada con otros puntos clave. Los investigadores explicaron que están realizando pruebas moleculares y punciones lumbares para obtener muestras de líquido cefalorraquídeo, lo que permitirá un diagnóstico más preciso de las posibles enfermedades del sistema nervioso. El objetivo principal de esta investigación es determinar o descartar casos de poliomielitis, una enfermedad que ha sido considerada en el análisis inicial. Sin embargo, este proceso puede llevar tiempo, ya que las muestras deben enviarse a Atlanta, Estados Unidos, donde se encuentran los laboratorios especializados de los CDC. Mientras tanto, el equipo de expertos continúa trabajando, entrevistando a los afectados y recolectando datos para comprender mejor la naturaleza y el alcance de la enfermedad neurológica. Con imágenes de Óscar Vázquez, reportó Andrea Domínguez. Autoridades del Ministerio de Salud y del Seguro Social han dado a conocer que para el tratamiento hospitalario de la enfermedad neurológica aguda relacionada con Guillain-Barré existen dos opciones de medicamentos. En 13 hospitales de la red nacional solo tienen una de estas opciones. El otro fármaco se puede encontrar solo en el San Juan de Dios y en el Roosevelt. Agregan que adquirir estos medicamentos es caro, pues cada dosis tiene un valor de unos 10,000 quetzales y su disponibilidad dependerá de la cantidad de personas que lo requieran y de su peso corporal. Y la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente de la República, la SOCEP, decidió postergar el inicio del ciclo escolar 2024 en los centros de atención y desarrollo infantil de Suchitepeques, Retaluleu y Escuintla, ante la alerta epidemiológica por la enfermedad neurológica aguda. Esto se debe a que los 51 casos confirmados hasta este 5 de febrero, 46 son de los primeros 2 departamentos. El Ministerio de Educación derogó el acuerdo que daba vida al programa del seguro médico escolar 4 días después de que se solicitara una revisión financiera, operativa y legal del mismo. Las diligencias están a cargo de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, de la Procuraduría General de la Nación y la Auditoría Interna del Ministerio. Pero, ¿qué pasará con la atención médica de los estudiantes? En la siguiente nota le contamos. Este lunes las autoridades derogaron el Acuerdo Gubernativo 44-2020, el cual establece el seguro médico escolar, y a criterio del Mineduc no dejarán a los estudiantes sin atención médica cuando lo requieran, ya que el seguro estará vigente durante febrero y el 1 de marzo entrará en vigor el nuevo acuerdo gubernativo, el cual pretende que el Ministerio de Salud atienda a los estudiantes con mejor calidad. Se emitirá un nuevo acuerdo, y eso es importante decirlo, un nuevo acuerdo gubernativo para la creación de un sistema prioritario de atención de estudiantes a cargo del Ministerio de Salud. Según la ministra de Educación, buscan mejorar significativamente el programa del seguro médico escolar. Nuestra idea es mejorar la calidad desde el sistema de salud pública. El ministro de Salud está en total disposición, ya con equipos montados. Hemos venido trabajando con el presidente y el ministro de Salud para poder dar esta respuesta con mejor calidad a los estudiantes escolarizados, definitivamente. El seguro médico escolar comenzó en el 2020 con una asignación de 94.8 millones de quetzales en el presupuesto del Mineduc según el sistema de contabilidad integrada. En 2023, el monto ascendió a 325.7 millones de quetzales para ampliar la cobertura a educación inicial, básicos y diversificado, pues al inicio solo beneficiaba a niños de preprimaria y primaria. La cobertura actual es de consultas médicas en telemedicina, atención presencial, medicamentos para las enfermedades autorizadas, accidentes personales y servicios funerarios. Servicios que continuarán con el nuevo modelo según las autoridades. Además, la ministra dijo que continuarán con las auditorías solicitadas sobre el seguro médico escolar que funciona desde el 2020 y se proseguirá con apego a la ley una vez reciban los resultados de las diligencias. La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda anunció la destitución de Francis Argueta como director de Aeronáutica Civil. De momento, el cargo lo ocupa de forma interina la subdirectora financiera y administrativa de la entidad, mientras las autoridades evalúan perfiles.
Tal y como se había anunciado, se desarrolló la destitución de Francis Argueta como director general de Aeronáutica Civil y ahora el cargo lo ocupa temporalmente Ingrid Azucena Zelaya, quien hasta ayer se desempeñaba como subdirectora administrativa y financiera de la institución. Según la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, la decisión se tomó porque no se estaba cumpliendo con la función reguladora de aviación civil, además de que la administración de los aeropuertos había sido deficiente. De la Vega aclaró que se efectuará una auditoría respecto a la última propuesta de Francis Argueta sobre hacer que la Dirección General de Aeronáutica Civil sea autónoma. Eso dependerá, como le digo, del análisis que se haga de lo que hemos encontrado en este momento. El día de hoy asumió la licenciada, como le comenté, interinamente la licenciada Zelaya, quien trabajó desde el 2004 años financiado por un plan de cooperación de Naciones Unidas en la transformación del Aeropuerto Internacional Aurora. Ella y los diferentes directores estarán analizando el futuro de Aeronáutica Civil y del Aeropuerto Internacional Aurora. Argueta estuvo a cargo del manejo del aeropuerto desde la gestión de Jimmy Morales, siendo el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, quien lo juramentó. Recientemente, el Ministerio Público abrió una investigación por la adquisición de escaleras eléctricas y elevadores que no cumplían con los requerimientos del aeropuerto. Y por ese caso, ahora las gradas en el recinto se encuentran inhabilitadas. Con imágenes de Gabriel Molina para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Bueno, en más noticias, la ministra de Comunicaciones denunció que podría haber anomalías en un contrato firmado por las anteriores autoridades relacionado con el mantenimiento que se debía realizar en la autopista Palín-Escuintla. Ante ello, para este martes se tiene prevista una evaluación de la carretera para asegurar que se haya efectuado el mantenimiento. No se ha pensado en ningún momento en devolver la autopista Marnos, dado que la concesión terminó. La concesión fue por 25 años, terminó. Lo que nos corresponde en este momento es recibir la autopista como está y liquidar el contrato de la concesión y partir de ahí en adelante ya tomar la decisión que deberá tomar el ministerio de cómo continuar con el mantenimiento de la autopista Palín-Escuintla. Y miren, el contrato que firmó el gobierno de Alejandro Yamatei para la compra de vacunas rusas aún no es público para las nuevas autoridades de salud. El ministro dice desconocer su contenido. A pocas semanas de que venza el contrato que firmó el gobierno de Guatemala con Rusia para la compra de las vacunas Sputnik V durante la pandemia, la cartera de salud aún no tiene clara la ruta a seguir. Según la Procuraduría General de la Nación, desde el Ejecutivo no se ha emitido ninguna instrucción para actuar de forma legal en relación al contrato, que se ha mantenido bajo reserva desde que fue firmado en 2021. Ante esto, el ministro de Salud, Óscar Cordón, aseguró que una comisión de la cartera de salud está analizando la situación del contrato, pero él no ha tenido conocimiento de su contenido. Tenemos esta comisión que continúa analizando la situación en base a las 2 leyes extraordinarias que fueron aprobadas para poder comprar esa vacuna. En el momento que tengamos la instrucción final para comunicar a la prensa, vamos a hacerlo en conjunto. ¿Usted ya tuvo acceso al documento, ministro? Todavía no. ¿Y la PGN puede poner una denuncia porque en algún momento se podría decir que el contrato fue lesivo, no sé, para el propio Estado de Guatemala? ¿Va a existir una denuncia de la PGN? Cuando lleguemos a esa etapa, como le comentaba anteriormente, vamos a tomar esa decisión en conjunto y se les va a informar a ustedes oportunamente. El contrato vence el próximo mes y hasta ahora no se tiene claridad sobre si el Estado de Guatemala debe pagar el otro 50% correspondiente a los 8 millones restantes de dosis, un monto que ascendería a poco más de 600 millones de quetzales para el gobierno de Bernardo Arévalo. El contrato de las vacunas rusas ha sido criticado por su secretismo y por la demora en la entrega de las dosis a Guatemala. De las primeras 8 millones de vacunas, se vencieron 824.524. Con imágenes de Gabriel Molina para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez.
Y el Ministerio de Trabajo informó que como parte de las acciones de transparencia se presentó una denuncia en el Ministerio Público por actos de estafa en casos de movilidad laboral, efectuando cobros ilegales para conseguirles una visa de trabajo temporal. En un comunicado, la entidad informó que las 2 personas que hacían esto eran trabajadores del ministerio, por lo que ya se han rescindido contratos. Indican que colaborarán con las autoridades para que se determinen las responsabilidades civiles y penales correspondientes. La ministra Miriam Roquel reiteró que las personas no deben pagar nada por una oportunidad de trabajo en el exterior. Dentro del Ministerio de Trabajo existe un departamento del empleo y dentro del mismo hay una unidad llamada movilidad laboral, donde se dan visas H2 para trabajar en el extranjero. Resulta ser que una persona identifica a trabajadores del Ministerio de Trabajo donde les han requerido de dinero y la cantidad asciende más de 65,000. Esas personas valientes identificaron a estas personas y dentro del Ministerio de Trabajo existe una unidad de probidad. La probidad busca precisamente transparentar el quehacer del Ministerio de Trabajo. Bueno, y en el Congreso de la República la discusión continúa centrada en las reformas a la ley de clases pasivas para otorgar un aumento a los pensionados del Estado, pero sin tener de momento los recursos disponibles. Hoy el tema fue analizado nuevamente y este es el resumen. A poco de cumplirse el primer mes desde que asumió la nueva legislatura, la discusión entre los bloques del Congreso se ha centrado en las reformas a la ley de clases pasivas y en la distribución de las comisiones de trabajo. De momento no existen recursos para aprobar una reforma que aumente las pensiones de los jubilados, ya que esto representaría unos 6.500 millones de quetzales anuales, casi el presupuesto que tiene asignado el Ministerio de Comunicaciones. Hoy algunos diputados proponen que se cree una mesa técnica para empezar la iniciativa desde cero otra vez, mientras que otros sugieren que la propuesta se envíe a la Comisión de Finanzas, la cual no está funcionando ya que solo se asignaron 34 de las 38 salas legislativas. Esto se debe a que los diputados de Semilla no pueden presidir comisiones, incluida la de Finanzas. En todo caso, sería más lógico que fuera la Comisión de Finanzas, porque es un asunto financiero, no un asunto de derechos laborales. Desafortunadamente, pues no se ha asignado la comisión de forma anómala la Comisión de Finanzas, entonces no se puede conocer un asunto como este, algo que es muy lamentable, por cierto. Se prevé que esta semana se realice la distribución de las 4 comisiones que correspondían a Semilla, pero deben ser repartidas entre los bloques más grandes, entre ellos Vamos, La UNE, Cabal y Viva. Sin embargo, los diputados de Vamos presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad con la intención de dejar en suspenso dicha distribución, ya que no están de acuerdo con la manera en la que se realizó. Mientras tanto, seguiremos diciéndoles a ellos cómo deben de hacerse las cosas en base a ley, en base a lo que establece la Constitución y en base a lo que establece la ley orgánica. Lamentablemente no han entendido que aquí no vienen a hacer lo que se les da la gana, sino que vienen a cumplir con lo que establece la ley. No obstante, la Junta Directiva aún analizará en qué instancia se revisará la propuesta. Estaremos analizando en Junta Directiva en los próximos días la viabilidad de cualquiera de los mecanismos que nos permita trabajar con mayor agilidad y tener un producto final, es decir, una alternativa viable financieramente, que es la que estamos buscando. Entre las alternativas para financiar una reforma a esta ley se encuentra aumentar el IVA o bien trasladar personal 029 a renglones que aporten a la jubilación. Sin embargo, para las autoridades actuales no es viable implementarla. Con imágenes de María René Gaitán para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, este día la Contraloría General de Cuentas inició con una auditoría específica en el Congreso de la República, principalmente sobre procesos financieros y administrativos de este organismo del Estado. El Congreso de la República, por medio de su Departamento de Comunicación Social, señaló que la auditoría fue solicitada por la nueva Junta Directiva con relación a nombramientos manuales de puestos, salarios y puestos de confianza. Sin embargo, la Contraloría General de Cuentas manifestó que las diligencias son parte de un programa mediante el cual desplegaron a más de 150 auditores en el país para visitar dependencias estatales para evaluar los procesos de prestación de servicios.
Y el Congreso definió que el próximo jueves llevará a cabo la elección de los 2 magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral para integrar el pleno del TSE, el cual se encuentra desintegrado, derivado de las licencias y vacaciones de las que gozan 4 magistrados titulares, tras perder su inmunidad por la compra del sistema utilizado para la transmisión de resultados preliminares, tanto para la primera como para la segunda vuelta electoral. El Pleno del Congreso debe elegir a los magistrados de un grupo de 10 aspirantes que conformaron la nómina presentada en su momento al legislativo. Bueno, y como ya le informamos, aunque el Tribunal Supremo Electoral salvadoreño no ha oficializado resultados, el presidente Nayib Bukele se autoproclamó ganador la noche de ayer y todo apunta a que logró su reelección. Nuestros compañeros Carlos Kestler y Byron Baiza estuvieron cubriendo las elecciones desde el jueves y en este momento nos vamos a enlazar con Carlos para que nos cuenten más sobre la figura de Bukele. Carlos, te saludamos. Muy buenas noches. Cuéntanos. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Los saludamos desde la colonia Escalón, aquí frente a la sede del Tribunal Supremo Electoral en San Salvador. Y tal como lo habían establecido las encuestas y los estudios de opinión, Nayib Bukele se reeligió la noche de ayer como presidente de El Salvador para los próximos 5 años hasta 2029. Esto a pesar de una prohibición constitucional que establece la legislación salvadoreña, en donde se dice que una persona, un político, no puede ejercer la presidencia durante 2 periodos consecutivos. Una regulación que Bukele logró evadir gracias a una interpretación que dieron los magistrados de la Sala de lo Constitucional aquí en El Salvador, en donde prácticamente lo habilitaron y le permitieron inscribirse en estos comicios. Ahora con esto, Bukele, como les decía, estará al frente del Ejecutivo salvadoreño durante los próximos 5 años. Y algo interesante, María Luisa y Alberto, es que Bukele durante la noche de ayer se autoproclamó como ganador en las redes sociales en su perfil oficial de X, a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral para ese entonces no había oficializado ningún dato. Poco después de las 9 de la noche ofreció un discurso desde el Palacio Nacional de El Salvador, en el centro histórico de aquí de San Salvador, y se refirió a la prensa, a los cooperantes internacionales, las potencias extranjeras y las ONGs que han criticado su gestión. Escuchemos. El pueblo salvadoreño habló, y no solo habló fuerte y claro, sino que habló de la manera más contundente en toda la historia de la democracia en el mundo entero. Si eso no los convence, señores periodistas, si eso no los convence, señores de las ONG, señores de los organismos internacionales, de la ONU, de la OEA, si eso no los convence, nada los va a convencer. ¿Y qué es exactamente lo que los activistas le señalan a Nayib Bukele? En resumen, lo tildan de ser un presidente autoritario principalmente por su política para perseguir a las pandillas. Recordemos que desde 2022 las autoridades salvadoreñas, lideradas por Bukele y por supuesto con la aprobación de la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, han renovado un régimen de excepción que ha permitido la captura de al menos 70,000 personas presuntamente pandilleras. Y dentro de ese total, las organizaciones de derechos humanos señalan que ha habido miles de detenciones arbitrarias. Nosotros hemos estado aquí en San Salvador desde el jueves y hemos podido conversar con estas personas críticas de Bukele, e incluso les puedo contar que tuvimos la oportunidad de conversar con la madre de una joven cocinera que en enero de 2023 fue detenida. La madre señala que su captura fue arbitraria. Escuchemos un poco de sus declaraciones. Nos han defraudado de una manera tremenda. ¿Y cómo va a creer usted que nosotros le vamos a volver a dar el voto? Una vez pasa el ciego, no tantas veces. Nos ha causado tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta incertidumbre. Mire, hay personas que todavía le han llevado paquetes a su familiar y el familiar ya está fallecido. Y ellos bien se lo reciben. Y nosotros nos tenemos que conformar con solamente ir a un penal a dejar el paquete y que digan, sí, sector tal, y ya nada más. María Luisa, Alberto, y con estos señalamientos de autoritarismo, la pregunta que quedaría sobre la mesa es por qué aún así los salvadoreños salieron a respaldar a Nayib Bukele durante la noche de este domingo. Y bueno, la respuesta ustedes mismos la han escuchado durante los enlaces en vivo que hemos tenido desde el jueves. La ciudadanía salvadoreña respalda a Bukele porque ha percibido una mejora sustancial en la seguridad pública desde que él está en el poder.
Recordemos que asumió en 2019. Nosotros desde que arribamos a San Salvador pudimos conversar con varios ciudadanos y nos encontramos con varios migrantes que nacieron en El Salvador, pero que hace años, incluso hasta hace 50 años, pues habían emigrado de sus casas, de sus ciudades natales aquí en El Salvador para buscar mejores oportunidades económicas o huir de la inseguridad, pero que justo esta semana regresaron a su país natal para votar por Bukele. Así que escuchemos un poco de las explicaciones que ellos dan sobre por qué respaldan al presidente y qué piensan de los señalamientos que el mandatario recibe. Cada vez que venimos al país son mejoras, vemos los cambios, los estamos experimentando, los estoy sintiendo ahora mismo. ¿Por qué ahora mismo? Porque ahora mismo yo me encuentro en este parque que nunca yo había pisado acá, porque siempre que miedo, que temor, que ya asaltan, que aquí, y ahora no. Eso tenía que suceder, ¿verdad? Una ley así, pues tenía que suceder algo así, ¿verdad? Equivocaciones, pero para llegar a esto tenía que quizás sacrificar algo, ¿verdad? Yo sé que ha sido difícil para muchas familias. Ahí tienen las respuestas. Ahora el reto principal de Bukele, según los especialistas con los que pudimos conversar aquí en San Salvador, será el tema económico. De hecho, en 2023, según las mediciones de organismos internacionales, la economía salvadoreña fue la que menos creció a nivel centroamericano y los ciudadanos no son inmunes a la subida de los precios, a la inflación generalizada que ha vivido la región latinoamericana y el mundo durante los últimos meses. Así que ese será el próximo reto de Bukele. Veremos cuál será su desempeño. Mientras tanto, pues aquí seguirá siendo presidente durante los próximos 5 años. Y por cierto, María Luisa Alberto, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, pues ya reconoció la reelección de Bukele. Este fue el mensaje que publicó ayer en la noche, justo antes de que el Tribunal Supremo Electoral diera algún dato oficial. Esto fue después de que Bukele se autoproclamara como ganador. Así que ahí ven la postura del gobierno guatemalteco acerca de las elecciones en El Salvador. Con esta información yo me voy a despedir con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Muchísimas gracias, Carlos, por este reporte y felicitaciones por el gran trabajo que realizaron desde El Salvador. Bueno, llegó el momento de nuestra primera pausa. Vamos a ella. Y más noticias, el juez Jimmy Bremer, a cargo del juzgado 10º penal, suspendió la audiencia de apertura a juicio contra José Rubén Zamora, quien fue presidente del desaparecido diario El Periódico, y la aplazó para el próximo 20 de febrero. Vestido con un traje negro, combinado con una camisa blanca y una corbata roja, llegó José Rubén Zamora, expresidente del diario El Periódico, al comienzo del juicio por el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia. Estuvo tranquilo, mientras la espera se alargó y quien no aparecía era el juez 10º penal, Jimmy Bremer. Pasaron los minutos, el juez se excusó y aplazó el debate para el próximo 20 de febrero. La canceló el juez porque le dieron una citación de la carrera judicial y no nombraron juez sustituto. Entonces no había quien viera el caso y lo postergó para el, entiendo, 20 de febrero. ¿Verdad? Entonces hay que esperar entonces otra vez. Afuera del juzgado se dio un altercado. Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, discutió con un seguidor de Zamora. Legal también es. En tiempo de ese signo dijeron nada. Ahí se quedaron todos callados. En tiempo del fascismo. Corrupto, sí, corrupto, traidor. Corrupto, ¿cuánto te pagan por hacer esa defensa a los corruptos? ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan, corrupto? ¿Cuánto dinero recibís de Abemilgua? ¿Cuánto dinero recibís de los grupos pro corrupción y pro impunidad? Mucho. ¿Cuánto dinero recibís? Vergüenza te haría de recibir ese dinero ilícito. Sí. Si tuvieras un poco de gallardía suficiente te pararas y me vieras a la cara. Sí. Cobarde, corrupto. Entonces se cancela la audiencia. Traidor y vividor de la corrupción y de la impunidad. Eso sos. Todos se quedaron callados. Un corrupto, un traidor, un vividor de Abemilgua. Debido al poco espacio de la sala donde se desarrollaría la audiencia, representantes de organizaciones internacionales solicitaron que se pudiera celebrar el debate en una sala con mayor espacio. Zamora también enfrenta otro caso por el delito de lavado de dinero, en el que tuvo sentencia de 6 años de prisión. Sin embargo, una sala anuló la condena. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas.
Inmigración anunció este domingo que sancionará a las aerolíneas por cada pasajero que no cumpla con los requisitos para entrar al país. Pero, ¿qué dicen las líneas aéreas al respecto? A continuación le contamos. La sanción que Migración puede poner a las líneas aéreas a partir del 4 de febrero por cada pasajero que no pueda entrar al país es de $3,000. Esto luego de que se diera la revisión de las políticas para hacer un nuevo reglamento. Según Moti Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, ellos ya vieron el reglamento, lo discutieron y determinaron que hay aspectos de dicho documento que se deben mejorar. Están hablando de que un rechazo puede ser por una visa falsa o un pasaporte falso, y nosotros les decimos que en efecto la aerolínea es el primer filtro para verificar la veracidad de los documentos. Sin embargo, la aerolínea no es la experta en la comprobación de si un documento es totalmente falso o no. Rodas ha indicado que han pedido canales que agilicen el tema de documentos falsos. Por ejemplo, por una visa consular, tener un call center donde se pueda tener una respuesta inmediata para saber si es falsa o no. Indica que les ayudaría, pues ellos no son expertos en el tema. Migración les comunicó que están abiertos para hacer modificaciones al reglamento, por lo que la asociación ya expuso los cambios que podrían hacer para no ser sancionados con una multa de entre $3,000 a $10,000. Tampoco estamos pensando en decir que se le va a cargar al pasajero, porque no es esa la intención. El tema es que también allí queremos y solicitamos a Migración que se establezcan un proceso para también poder verificar y comprobar que la aerolínea es la responsable directa. Rodas agregó que la asociación pedirá una reunión lo más pronto posible para encontrar soluciones y para que se busquen alternativas que se puedan trabajar. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Desastre en Palencia. Derrumbe deja 3 poblaciones aisladas. Ejército en labores de rehabilitación y asistencia. Al regresar lo revisamos. Mire, luego del derrumbe que ocurrió en Palencia, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala trabaja en el lugar para rehabilitar el paso vehicular en el área, donde 3 poblaciones quedaron incomunicadas. El derrumbe ocurrido la madrugada del domingo en el caserío El Sacabastal, aldea El Paraíso, Palencia, destruyó 3 viviendas y otras 13 tienen daños severos. Además, 75 personas fueron afectadas por la destrucción de la carretera y 6 fueron evacuadas y autoalbergadas por familiares y vecinos, reportó la Conred. Hace 6 meses, los vecinos del caserío El Sacabastal vieron grietas en el área y eso les generó temor y alertaron a las autoridades. En 2023, la Conred realizó estudios en el área e hizo algunas recomendaciones y fue por eso que como medida preventiva, la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres de Palencia evacuó a varias personas en el caserío. La madrugada del 4 de febrero, el retumbo provocado por el deslizamiento de tierra asustó a los vecinos y dejó incomunicadas a 140 casas. Rubén Telles, vocero del Ejército de Guatemala, informó que tras el derrumbe, el Cuerpo de Ingenieros tomó acciones para habilitar el paso vehicular y así permitir el tránsito entre las 3 comunidades de ese municipio que se vieron afectadas por este movimiento de tierra. Ahora ya está habilitado el paso para vehículos de doble tracción a través de una brecha que se realizó como un paso vehicular de emergencia. La Brigada Humanitaria de Rescate del Ejército de Guatemala destacó personal al sitio desde el pasado domingo para realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades, aunque han señalado que como las casas dañadas por el derrumbe ya estaban inhabilitadas, no se hará ningún esfuerzo por recuperar los materiales de los escombros ni por reconstruirlas en el lugar. Con imágenes de Carlos Hernández Ovalle, reportó Andrea Domínguez. 4003-3859, el número del servicio de Guate Reporta. Oliverio Polanco nos envió el mensaje, el cual dice lo siguiente: mi pueblo Chiquimula es tierra de pájaros, de poetas y es cuna de la cultura. Sin embargo, al ver este cuadro, las fotos que les compartí, que fueron tomadas en la calzada Cuyoaquino, reflejan otra cosa. Qué pobre, muy pobre la responsabilidad que demuestran algunos vecinos. Así fue la opinión de nuestro televidente. Ahora vamos a dar lectura al mensaje que nos envió nuestro televidente Maynor Ardón. Así se ve toda la jardinería de nuestra bendita casa de estudios. Pareciera que no hay personal de jardinería, hay un ambiente de abandono.
Qué tristeza ver el campus lleno de monte, basura por todos lados, grifería y depósitos para recargar agua deteriorados. Así está mi Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta fue la opinión y el mensaje que nuestro televidente nos envió al 4003-3859. Mujeres guatemaltecas al frente de la innovación cafetalera. 5 fincas representarán a Centroamérica en el prestigioso Coffee Fest 2024 de Madrid. Ya volvemos con los detalles. Y a esta hora de la noche vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Osaeta. Lo cual quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. María Luisa, Alberto, qué gusto iniciar la semana con ustedes. Hoy quiero contarles que el presidente del BID y el ministro de Finanzas Públicas inauguraron las nuevas oficinas de la institución que incluyen modelos de sostenibilidad y eficiencia energética. Este espacio tiene como objetivo convertirse en un lugar de encuentro para iniciativas colaborativas, apoyo financiero y proyectos innovadores. La inauguración se da en el marco de la celebración en Antigua de la edición 37 de la reunión anual de gobernadores del BID del Istmo Centroamericano y la República Dominicana. Y en otros temas quiero contarle que Voice of Coffee desde hace 3 años busca apoyar a fincas productoras de café, empoderando a las mujeres de diferentes áreas del país. Gracias a este proyecto, 5 fincas de mujeres representarán a Centroamérica en el Coffee Fest 2024 en Madrid, España. Voice of Coffee es un proyecto que trabaja en Guatemala para apoyar a los pequeños productores del café de diferentes regiones del país. Sin embargo, han puesto mayor atención a fincas lideradas por mujeres que trabajan con café de especialidad y que tienen buenas prácticas de desarrollo sostenible. Es por eso que han seleccionado a 5 fincas de mujeres para que representen a Centroamérica en el Coffee Fest 2024. Nosotros viajamos el 14 de febrero. Justamente vamos en representación de las fincas. En este caso viajamos con lo que son los cafés de especialidad de origen. Y actualmente dentro de lo que nosotros vemos de la investigación para que las muestras sean aceptables es nosotros realizar una catación internamente en Guatemala para poder llevar lo mejor del café hacia el público que va a degustar los cafés guatemaltecos. The Voice of Coffee junto al proyecto Ixcanul han dado capacitación a las mujeres cafetaleras para que conozcan del proceso de producción y que puedan hacerlo ellas. Es así como ya han logrado trabajar con 8 fincas productoras de café específicamente de mujeres. Y actualmente hay 3 mujeres capacitadas como baristas y catadoras, lo que les permite llegar a nuevos y diferentes mercados. Vamos no solo a un segmento de tostadores de café de allá, vamos a un segmento de coffee shop, vamos a un segmento gastronómico. Y a un segmento hotelero. La verdad es de que el Coffee Fest allá integra todo esto. Estamos enfocando en todos los cafés de especialidad que llevamos para cada segmento. Llevamos cafés específicamente para sector hotelero, llevamos cafés para el sector gastronómico que allá se está organizando, porque algo interesante es de que también podemos combinar el café con comida. La participación en el Coffee Fest 2024 será una ventana para nuevos negocios e impactará en las exportaciones del país, dando a conocer las innovaciones que se han puesto en marcha en Guatemala. Y a esta hora de la noche vamos a darle la bienvenida a nuestro estudio de noticiero Guatevisión a Jimena Santiago. Ella es nuestra reportera en esta oportunidad de Guatemala no se detiene, porque hoy tenemos esa cita luego de la emisión estelar a las 10:15 en punto. Ahí estará Jimena y todo el equipo de Guatemala no se detiene, pero vamos a darle la bienvenida y a realizarle la primera pregunta, Jimena, porque queremos saber de qué trata el tema la noche de hoy. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Bueno, comienzo a preguntarles, ¿saben qué habilidades debe tener una persona que busque una plaza de gerencia y por qué es tan importante para una empresa? Liderazgo. Entre algunas segura, por supuesto. Bueno, creemos que muchísimas, pero dependerá también de empresa, tal vez. Efectivamente, vamos a hablar de esos temas hoy en el reportaje de Guatemala no se detiene, ya que vemos que hay una necesidad por formar a estas personas que desean una plaza de gerencial, ya sea en la jefatura de una empresa o en algún área muy importante. Y como siempre también les traemos una propuesta de dónde deben enfocarse las autoridades, especialmente el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Educación, para impulsar estas habilidades de los mandos medios. Súper interesante, pero me imagino y espero que tendremos alguna historia de éxito que nos vas a contar
¿En Guatemala no se detiene? Así es, visitamos a una persona que con tan solo 25 años ya es gerente de una empresa enfocada en el ambiente. Y es una historia que no se pueden perder, más que todo si alguien está con esas ganas de tener una plaza gerencial. Muy importante la opinión de los expertos. Hubo invitados relacionados con este tema que pudieron profundizar más sobre los mandos medios. Así es, en el set contamos con 3 panelistas de lujo de 3 universidades quienes nos comentaron esas habilidades que se necesitan desarrollar en los mandos medios, en las plazas gerenciales, y no se pueden perder esta dinámica de la noche. Ahí eso queremos saber porque yo sé que hay una dinámica especial, cuéntanos un poquito. Sí, les traemos una dinámica que esta vez les voy a dejar ahí, es 2.0. Antes una persona tenía 30 segundos para responder, ahora le subimos a 45 con la oportunidad de aplazarlo 15 segundos más. ¿Cómo le fue? Ya veremos qué nos compartió en este tema de las habilidades gerenciales. Gracias. Bueno, Jimena, muchísimas gracias por acompañarnos. Llegó el momento de continuar con Noticiero Guatevisión, así que vamos a una pausa y al regreso tenemos más información.